Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y en este podcast de vinos y bebidas de Sol hago las preguntas del que no sabe, porque no sé. Y hoy vamos a hablar de un tema del que no sé y que parece obvio, pero no lo es. Vamos a hablar de los vinos de blend, corte o assemblage. Que son sinónimos. Claro. Un blend, un vino de corte o un assemblage son sinónimos. A mí me gusta siempre comenzar diciendo que los vinos se diseñan en el viñedo. Nosotros muchas veces, creo que en algún podcast anterior hemos hablado de la diferencia entre un vino varietal y un vino de corte o blend. Y decíamos en aquella oportunidad, y lo voy a repetir, que un varietal lo que trata es resaltar un poco las características y la tipicidad de la uva. De ese Malbec, de ese Cabernet, de ese Tannat, de ese Chardonnay, de ese Semillon, etc. Mientras que un vino de corte básicamente es un vino diseñado. Con esto quiero decir que es un vino que el enólogo piensa, diseña, crea. Básicamente cuando decimos que los enólogos están haciendo arte es porque lo están haciendo. Están haciendo una creación que es personal y que es totalmente asociada a lo que ellos buscan expresar en ese vino. Entonces, lo que ocurre es que también, desde el momento cero en el viñedo, el enólogo, con su cabeza puesta en crear un tipo de vino, también va a pensar cómo va a ser el proceso y el cuidado de las vides, de las plantas, desde el viñedo. Muy bien, yo acá voy a hacer un pequeño paréntesis para demostrar que lo que acabas de decir no es completamente cierto. A ver. Los blends efectivamente se diseñan porque vos tomás varios varietales y los mezclás. Ahora vamos a ver dónde está la complejidad de esto. Hasta ahí vamos bien, pero también es cierto, vamos a rebobinar mucho tiempo hacia el pasado, es que la uva original era una planta de uva, la Vitis vinifera. De ahí todos los otros varietales se fueron también diseñando. O sea, vos encontraste que una cierta planta tenía ciertas características y lo que hiciste fue reproducir esa. Normalmente por un palito que le sacás en el invierno, etcétera, lo plantás y demás. O sea, las 3000 clases de uva que existen también de cierta forma son como las clases de perros. O sea, para hacer un caniche salieron un montón de perros que no eran caniche del todo. Qué graciosa la analogía. En realidad, te corrijo un dato. Hay más de 5000 variedades de uva de Vitis vinífera. Hay unas 300 que se usan en la actualidad en procesos productivos. Sí, y siempre hago el ejercicio con los alumnos y en los cursos de tratar de mencionar blancas, tratar de mencionar tintas. No lo voy a hacer acá con nosotros, pero háganlo ustedes en sus casas. Les dije que hay 300 variedades de uva. A ver, ¿cuántas blancas y cuántas tintas yo no llego a llegan 12, a mencionar? no llego a 12 de cada una, pero ni cerca. Pero bueno, lo que quiero decir es que de cierta forma un varietal también es una creación, solo que quizás mucho más antigua y que además va a depender más todavía de lo que depende un blend, que también depende, porque está hecho con varietales, del terroir y de las condiciones climáticas y demás. No va a ser lo mismo un torrontés de Salta, por ejemplo, que un torrontés de La Rioja, un torrontés de Valleduco, un torrontés del sur, poner, ¿sí? En el caso de que ahora están experimentando con torrontés en el sur, pero no hay mucho por allá. Te hago otra corrección ahí, que tiene que ver con este tema del diseño, ¿no? Un blend puede ser un blend de varietales, ¿sí? Es Malbec, Cabernet, Tannat, ponele, hablando de tintas. O como, no sé, recién que estábamos probando un blanco, un white blend que tenía Viognier, Chardonnay y Moscato Bianco, ¿no? Esa es la típica forma de pensar un blend. Mezcla de varietales donde acá lo importante en ese caso es que haya un varietal que mande. En general van a ver que hay uno que es un 50% del vino y el otro 50% hay 2, 3 dependiendo del estilo. Hay excepciones para el que nos está escuchando. ¿Cómo? Pero yo conozco un vino que tiene 11 uvas. Sí, ya sé. Hay de eso también, pero no es la regla. La regla es más que nada tener una mezcla de uvas donde
vos tengas una uva que manda, que es la que le da el carácter al vino, y otras que complementan. Pero eso es un blend de varietales. Correcto. Vos podés tener un blend, por ejemplo, de terroirs. La misma uva. Por ejemplo, una uva que hace poquito yo hablaba de un vino de Meraki, Meraki se llama el vino, que tiene Altamira o Altayarí y Perdriel. Blend de terroirs. Eso es un blend de terroir. Porque es Malbec. es el mismo varietal que se obtiene de 3 terroirs De distintos. 3 lugares diferentes. Uh-huh. En resumidas cuentas, y para simplificar un poquito al principio, después vamos a las complicaciones, un blend o un assemblage o un vino de corte es cuando vos, en lugar de utilizar un solo varietal, utilizás varios varietales o el mismo varietal de distintos terroirs. Esto ya es una complicación, pero digamos, es una mezcla de distintas uvas. Pero puedes seguir. Ah, mira. Bueno, vos tenés que pensar que también existen los blends, por ejemplo, de alturas, combinando distintas alturas del mismo varietal o de distintos varietales. Okay. Las combinaciones son prácticamente infinitas. Vamos a los blends tradicionales, que son... No, pero para que todavía Faltan. me quedan más opciones. No, sí, no. podemos tener blend de añadas. Por ejemplo, el Norton, la línea Quorum, tiene una opción que son blend de añadas. Entonces tenés distintos varietales de distintas cosechas combinados. Ok. ¿Sí? Entonces podríamos combinar terroirs, alturas, añadas y por supuesto Varietales. Y pueden ser blancos y pueden ser tintos. Bueno, podés mezclar vinos tintos con vinos blancos. Momentito, sí podés. No, porque sí. tenés blend para hacer vinos rosados. Oh, no. Y podés mezclar vino blanco con vino tinto para hacer el rosado. De hecho, varias bodegas tienen rosados de corte. Mira, en mi cabecita no cierra para nada toda la cosa floral y cítrica y Pasa que depende tropical del del varietal. blanco. Sí, bueno, pero ¿qué mezclarías con qué? Bueno, por ejemplo, tenemos el de la Celia, que justo usé para un curso hace poquito, que es Pinot Noir y Pinot Grigio. Son familia ahí cercana, digamos. Sí, y ahí... al Pinot Noir lo conozco y es verdad, como tinto es muy blanco, pero no lo conozco al Pinot El Pinot Grigio. Grigio es muy vegetal, muy floral. Ahora, es re difícil. Y acá viene toda esta cuestión de la mezclita, ¿no? Que decimos, la mezclita entre comillas, con cariño. En ese caso, vos tenés que lograr que la mezcla quede bien en aroma, en sabor y en color. Pues, sí, claro. Si te queda muy oscuro no sirve, y si te queda muy clarito tampoco. Sí, igual quedé en un loop tratando de imaginar la mezcla de vino tinto con vino blanco y no me cierra, pero bueno, claramente hay gente que sabe más que yo. Bueno, Muy y bien, acá vos qué? acabas de decir algo importantísimo. Which is... Los blends se hacen con vinos terminados. Sí, claro, no se mezclan las uvas, decís. Bueno, no, sí se para puede. vos están así tanta obviedad, no, porque ojo, en general el corte se va a hacer mezclando vino ya Terminado, sí. el vino, la fermentación terminada, Ujú. ¿sí? Ahora, vos podrías hacer cofermentación, Ese es el nombre para cuando vos pones uvas de un varietal con uvas de otro, todas juntas. todas juntas. A fermentar, dificilísimo también, porque las uvas no todas reaccionan igual a la levadura, al proceso de fermentación, a las temperaturas. ¿Quién hace eso, por ejemplo? A ver, dame un ejemplo de un vino. Hay varios ejemplos de cofermentación, si no recuerdo mal, hay alguno también de la familia de los hermanos Michelini hechos por cofermentación. Pero son más raros que, digamos, lo usual es que se mezclen vinos ya hechos, ya fermentados. Sí, eso es lo más habitual, mezcla Bien. de vinos que ya son vinos. Y ¿sí? esto corre para los terroirs, las alturas Para y todo lo todo, demás. para todo. Lo digo porque a veces está esta idea que, bueno, acá mezclaron uva y hicieron vino. No mezclaron uva, mezclaron vino. Para empezar puede hasta tener distinto tamaño la uva, de modo que Obvio, va a los tardar. racimos son distintos. Exacto. Entonces la química ahí va a encontrarse con dos dimensiones distintas. No es tan sencillo hacer una cofermentación. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de vino de corte o vinos de blend o vinos de assemblage, que son, como dijimos al inicio de este podcast, sinónimos, estamos pudiendo hablar de mezcla varietal, mezcla de terroir, mezcla de altura, mezcla de blanco y tinto, y además pueden ser el mismo varietal combinando todas las anteriores. Ahora, pregunta. El enólogo
simplemente lo arma en su cabeza, se lo va figurando y después va y mezcla, pues supongo que lo que hace es ir mezclando. Claro. O sea, saca el vino de un lado, vamos a dejar la cofermentación aparte porque ahí es bastante más complicado saber lo que va a salir, digamos. Ahí es prueba y error. Hay algo del orden de la prueba y error y tal. Pero en el caso tradicional, en el que se mezclan vinos terminados, supongo que el tipo va y se pone a mezclar en un frasquito y a ver qué sale. Claro, y empieza a poner distintos porcentajes. Fíjate que en la descripción de un blend vas a encontrar que hay porcentajes por cada tipo de vino que está en el corte. Eso es lo que el enólogo empieza a jugar y empieza a mezclar hasta que encuentra el porcentaje correcto para lograr el perfil de vino que quiere. Ok, pero la pregunta era muy, digamos, no era un más o menos. Lo que quiero decirle a los que nos están oyendo es que efectivamente el enólogo, más allá de que yo estoy seguro en la cabeza del enólogo, vos hablaste mucho más con enólogos que yo, pero en la cabeza del enólogo puede prefigurarse combinaciones. Por eso es enólogo, digamos, y no astronauta. Luego lo que tiene que hacer, que me pasa a mí cuando cocino, va y lo prueba. Claro, y es muy probable que cuando haga la mezcla diga, salió bien. O no, me quedó... Existe la posibilidad de que diga, y por ahí me pasó un 5% de Malbec. Y vuelve a probar, ¿entendés? Pero hay algo del orden del trabajo intelectual, claro, con él ir y experimentar. Obviamente. Y él experimenta, él no puede hacer, digamos, todo 50.000 botellas de algo para probar. Lo va haciendo en pequeñas cantidades. Sí, por eso tiene todos los vinos en tanques distintos y va haciendo las pruebas y cuando decide que llegó al corte que quiere hacer, ahí se hace el corte. De ahí viene el nombre. De corte, claro. De hecho, el enólogo... Vos me decías, bueno, ¿y cómo se lo imagina? Pero si el enólogo está hace un tiempo trabajando, mínimamente conoce los vinos que hace en su bodega. Sabe cuáles puede usar para un corte, sabe cuál es el perfil de cada uno, de cada varietal, de cada vino. Y ahí es donde, como vos cuando cocinás, se puede imaginar qué podría construir, qué podría diseñar con esos vinos. Está bien, pero eso también es algo que viene con el ADN, me imagino. Algunas personas pueden, como es tu caso, ¿sí? El de los sommeliers en general, identificar descriptores aromáticos. Entonces, si hay violetas en un vino, dicen violeta. A mí hasta que no me dicen que son violetas, no sé si son violetas o qué. O sea, yo no puedo unir la palabra con la percepción. Y esto es simplemente una forma de ceguera de mi parte. Es una parte sensorial que no une con la parte intelectual para ponerle el nombre de, qué sé yo, esto tiene ananá. Ah, tenés razón, mira, o tiene durazno. Ah, mira, sí, tenés razón. Claro. Pero yo de antemano no lo puedo saber, para mí es vino, ¿ok? Sí, exacto. Bueno, esto es lo que seguramente le pasa a los enólogos. Sí, claro, debe haber conociendo muchos. Los varietales pueden combinarlos en su cabeza. No sé si esto tiene un nombre o no, pero así es como es. Entonces, para resumir, nosotros tenemos dos posibilidades de hacer vino. Una propia del viejo mundo, que es el blend. En general las mezclas son más propias de Europa. Es más típico que allá tengan un cierto vino. Y es una combinación de diferentes varietales. Sí, o puede ser una sola, pero no está enfocado en la... Claro, no hacen énfasis en eso. En el varietal, sino en el estilo. Exacto. Nosotros de este lado del planeta nos hicimos más de varietales y entonces hablamos mucho de Cabernet, de Cabernet Franc, de Cabernet Sauvignon, de Sauvignon Blanc, de Malbec, de todo, etcétera. Y ahora están apareciendo los blends que son combinaciones de, vamos a repetirlo para que quede, o de varietales, se hacen en general con el varietal ya hecho vinificado, o de terroirs, o de altura, o me habías dicho también de añada. De añada, por ejemplo. De añada. Así que cuando vayan a comprar un blend, fíjense, en la parte de atrás les va a decir qué hay de cada uno, y ahí sí es mucho más difícil predecir para el que está comprando, por lo tanto son muy interesantes los blends. Y en general son los más, como están diseñados, es raro que encuentres un blend que no sea equilibrado, un blend que no esté correcto. Puede que no te guste, pero es raro que no sea correcto, porque está diseñado. Y acá, por ahí, para cerrar, para que si alguien que nos está escuchando lo está pensando y no se sienta mal, hace poco alguien me dijo, pero los blends son los vinos berreta, los que mezclan vinos que les sobran, ¿no? Fíjense como a veces esos mitos que están dando vuelta en las familias, en los amigos, en la vida, por ahí te pueden hacerte perder de cosas geniales. Y me acuerdo contestarle a esta persona, no, a ver,
Vos tenés vinos geniales en varietales y en blends, y tenés vinos por ahí no tan geniales en varietales y en blends. No tiene que ver con cuestiones de calidad, si es varietal o es corte. Tiene que ver con cuestiones de estilo, ¿sí? Un varietal pone en foco, en primer lugar, las características, la tipicidad de una uva en un determinado lugar, contexto, proceso productivo, altura, clima, suelo, etc. Y el corte junta todas estas características que pueden tener distintas uvas o la misma de distintos lugares para crear algo nuevo y distinto, que combina todo eso. O sea que habiendo 300 uvas que utilizamos y 300 varietales y todo esto, hay vino para rato. Esto se llama Vinimos. Vinimos, claro que sí. Nos vemos en la próxima edición de Vinimos. Chao.